Muy bien, pues ya hemos elegido la idea y ahora sí vamos a comenzar con la redacción del proyecto, ¿de acuerdo? El proyecto tiene que tener los siguientes apartados. Vamos a ir analizándolos uno a uno. Primero, una portada en la que se deben incluir al menos las informaciones que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Valoro, por supuesto, que esté bien estructurada. De todos modos, como veremos, hay entregas parciales, ¿de acuerdo? He dividido los diferentes apartados en entregas parciales, de modo que admito una corrección por entrega. Vosotros me entregáis una parte, yo os devuelvo la parte corregida, con un montón de anotaciones de todas las cosas que se pueden mejorar. De esta forma, realmente lo que yo voy a tener en cuenta en la corrección última y oficial del trabajo es que hayáis corregido aquellos aspectos que os fui señalando en las entregas parciales. Después de cada corrección parcial, por supuesto, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer llegar. Bien, eso es la portada. Segundo, hay que incluir un índice, por supuesto, paginado, ¿de acuerdo? Que hay veces que hacemos una relación de los apartados, pero no decimos la página en la que están. Entonces, realmente el índice no cumple su función. El tercer apartado es la empresa en la que se desarrolla. Como os he adelantado antes, vamos a tener que elegir el centro o la empresa en la que vamos a desarrollar el proyecto de atención a la infancia y que por lo tanto no tiene por qué ser una escuela infantil, aunque puede ser, sino que puede ser, aparte de una escuela infantil, como vemos aquí, un centro de atención a menores, una ludoteca, una granja escuela o un centro de ocio. Entonces, este primer apartado va a consistir en reunir toda la información relativa a esa empresa que supuestamente crearíamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto me tenéis que incluir esta información, una descripción general de la empresa y la ubicación exacta. Nos vamos a inventar una ubicación real, ¿de acuerdo? De una calle y un número en principio de Almería o de la provincia de Almería, ¿de acuerdo? Pero no más allá. Vamos a incluir los servicios y actividades que presta, que lógicamente no van a ser únicamente nuestro proyecto, sino que engloban muchos aspectos. Por ejemplo, en un centro de educación infantil, a lo mejor nuestro proyecto se dirige al aula de 2-3 y, lógicamente, el centro de educación infantil, aparte de lo que es el servicio socioeducativo en el que se inscribe nuestra propuesta, pues estaría el aula matinal, el taller de juego, el servicio de comedor, etcétera. Todo eso es lo que quiero que me desgloséis en este punto. Después, tengo que especificar todos los profesionales que trabajan en la empresa, estableciendo qué titulación tiene y qué función realiza cada uno. Tiene que quedar muy claro, sobre todo, qué es lo que hace el técnico o técnica de educación infantil. Y además tenemos que incluir un organigrama de todo ello para que quede más visual. Asimismo, tenemos que incluir la información relativa a qué procedimiento y requisitos de apertura son necesarios para montar esta empresa en el lugar en donde vayamos a hacerlo. Para eso, pues tenemos que consultar la información bien con la consejería, la delegación o el ayuntamiento de la localidad en la que vamos a supuestamente montar la empresa. Es cierto que como estamos confinadas en casa no nos podemos acercar a la delegación, consejería, ayuntamiento, etcétera. Mi experiencia es que toda esta información se puede recoger a través de internet. Aquí realmente lo que os estoy pidiendo es que os informéis, investiguéis las solicitudes, los documentos que hay que rellenar para pedir una licencia de apertura del tipo de empresa que vais a crear. ¿De acuerdo? En el caso de que tengáis algún problema, me lo decís. Pero ya os digo que esto se puede conseguir a través de internet. Y bueno, por último, pues nos vamos a inventar un logotipo y un eslogan para nuestra empresa. El logotipo, pues bueno, aquellas que controléis mucho internet, a lo mejor lo podéis hacer de manera digital, pero si no, siempre está la posibilidad de hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Colorearlo y luego, pues lógicamente, escanearlo y pasarlo al documento. Bien, llegaríamos al punto 4, que es la descripción general del proyecto. Bien, aquí tenéis que responder básicamente a estos 4 aspectos que os pido. Ojo, la descripción general del proyecto no debe ser larga, tiene que dar una idea general y rápida al lector de en qué consiste vuestro proyecto. No debería exceder más de 2 párrafos para que os hagáis una idea. Hay que responder realmente de manera breve a estos 4 apartados. Bien, con eso llegaríamos al análisis del contexto. En el análisis del contexto pensad que es muy importante porque sois vosotras las que me vais a dibujar el contexto en el que se va a desarrollar vuestro proyecto.
¿Y por qué tiene una gran relevancia? Porque, como he dicho, uno de los aspectos más importantes para valorar la pertinencia o no de un proyecto es si responde a una necesidad. La necesidad, lógicamente, surge de un contexto. Entonces, aquí lo que me vais a definir es las características del lugar donde se ubica la empresa, todos estos aspectos, pues las características del barrio, el nivel sociocultural y económico del mismo, cuáles son los barrios limítrofes, cuáles son los recursos de diverso tipo que hay en torno al barrio. De esta manera yo me voy a poder componer una imagen de la situación en la que se ubica vuestro proyecto y así decidir si efectivamente responde o no a una necesidad. Además del barrio, lógicamente también va a ser importante describir las características de los destinatarios del proyecto, qué tipología de familias y niños y niñas habitan en esa región y cuáles son sus necesidades, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahora voy a ejemplificar siempre el mismo ejemplo de PI, más que nada para no quitaros ideas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginaos que voy a realizar un proyecto que consiste en la implementación de un huerto urbano. Entonces, en este caso, el análisis del contexto de este proyecto que yo me voy a inventar para vosotras es que yo tengo un centro de educación infantil en la parte centro de una gran ciudad, como por ejemplo Madrid. De hecho, habría que especificar, ya os he dicho, la localidad. Entonces vamos a imaginar que es Madrid, ya directamente para no quitaros ningún supuesto de la provincia. ¿Vale? Entonces puedo imaginar que realmente en el centro de la ciudad y por las características del centro, que tiene espacios muy reducidos, los niños de este centro de educación infantil no tienen acceso al mundo natural, ¿vale? A las plantas, vegetales, etcétera. De modo que, aunque es verdad que en la programación de aula se tratan los diferentes vegetales y frutas, los niños y niñas no tienen un contacto real con ellos. No solo por las características del contexto del barrio en el que se mueven, sino también por las características de las familias a las que pertenecen, porque son familias que trabajan en el sector servicios, funcionarios, personas que desempeñan labores administrativas. Pues lógicamente cabe suponer que los niños y niñas no tienen un contacto diario ni habitual con las plantas, ¿vale? Imagina. Entonces, en este caso, lógicamente, tendría una gran pertinencia llevar a cabo un proyecto de un huerto urbano, lógicamente siempre previendo un espacio en el centro para ello. ¿Cuándo no tendría sentido este proyecto? Pues imaginaos que lo llevo a cabo en un centro de educación infantil de Campo Hermoso, donde resulta que ya de por sí el centro de educación infantil está en una localidad o en un entorno que tiene mucho contacto con áreas de naturaleza y aparte las familias en su mayoría son personas que trabajan en el mundo de la agricultura. Pues en ese caso no tendría ningún sentido llevar a cabo este proyecto en ese centro. ¿De acuerdo? Quiero que quede esto claro. Realmente vosotras definís el contexto en el que se realiza y lo más importante es que de ese contexto se tiene que seguir la necesidad de vuestro proyecto. Bueno, dejo aquí el vídeo que si no va a ser muy largo.